¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Que a veces es un poco complicado el tema de la señal. Ojalá que en la grabación sí salga bien y no salga entrecortado. Si escuchan entrecortado, por favor, avisen ya. Bueno, vamos a cerrar con lo que es principios del entrenamiento, chicos, y voy a dejar para la siguiente clase la otra parte. Esta. Voy a dar por sentado de que me están escuchando bien. Vamos a 30 minutitos más y terminamos la clase. ¿Está bien? Hablamos del principio de la recuperación. Espero que se haya entendido hasta acá, que llevemos bien la conversación. Vamos a adentrarnos un poco a lo que es el principio de la reversibilidad, ¿sí? El principio de la reversibilidad nos advierte que los beneficios obtenidos a través de un programa de entrenamiento, una planificación, una programación de entrenamiento, se verán reducidas, ¿sí? O disminuidas o se perderán completamente si el entrenamiento se reduce o se suspende completamente. Entonces, a este principio también se le conoce como el principio de la continuidad. Lo van a encontrar como principio de la reversibilidad y principio de la continuidad. Entonces, este fenómeno se llama desentrenamiento, ¿sí? Aparece rápidamente una vez que se ha suspendido el entrenamiento. En algunos casos es posible ver pérdidas de la condición física en tan solo 2 semanas de interrupción, incluso en adaptaciones que requirieron mucho más tiempo para lograrse. O sea, hay capacidades que de acuerdo al tipo de capacidad, hay capacidades que tardamos en llegar a su pico máximo, ¿verdad? De desarrollo, pónganle 3 meses, pero en 1 o 2 semanas que no entrene constantemente o no entrene totalmente, yo ya puedo perder esa capacidad. Hay capacidades que nos llevó años conseguir, año, un año, 12 meses conseguir eso, eh, y lo perdemos en 2 semanas o 4 semanas. Entonces, este principio también se llama principio de la continuidad por el énfasis que se pone en mantener un programa de entrenamiento, un cronograma de entrenamiento de forma ininterrumpida o continua durante toda la carrera, acá puse deportista, o durante el periodo de competición. Un programa de entrenamiento continuo permite alcanzar las condiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos en el momento oportuno, logrando adaptaciones a partir de resultados de años anteriores. Entonces estamos hablando ya de personas también, por supuesto, que se aplica para todos, pero estamos hablando de personas que ya tienen años de entrenamiento, ¿sí? Entonces, evitar tener un proceso de continuidad o un principio, aplicar este principio de la reversibilidad, justamente nos habla de que el entrenamiento tiene que ser programado, los descansos deben ser programados, todo tiene que ser programado y no dejarlo bruscamente o cortar el entrenamiento totalmente, ¿sí? Para no perder justamente la forma física otra vez. La necesidad de evitar entonces la continuidad o la reversibilidad de las adaptaciones es un factor determinante en la estructuración de los programas de entrenamiento. Entre los aspectos más importantes que se ven afectados por este factor se encuentra la necesidad de asegurarse que los periodos de tiempo entre sesiones de entrenamiento no sean demasiado largos para que no se pierda la influencia de la sesión anterior y la de mantener a la persona o al atleta activo durante los periodos de competencia. Entonces, como vemos aplicado el principio de la continuidad, es justamente tratar de programar bien de acuerdo si hay alguna competencia, alguna actividad o algo para lo que se estén preparando ciertas personas o ciertos individuos, ¿verdad? O clientes que tenemos, alumnos. Entonces, tratar de aplicar esto también, porque si yo entreno una semana y una semana no entreno, vuelvo a empezar de cero. Así de sencillo es, ¿sí? No se va a lograr. Si yo entreno 3 meses y dejo una semana, hay capacidades que se van a ver afectadas también y voy a tener que volver a empezar de cero. Entonces,
no dar descansos o periodos entre sesiones tan largos también. Y aquí otra vez tienen, entonces acá ya se aplica, van a ver dónde se aplica justamente el principio de la reversibilidad. Acá vemos el proceso de adaptación del organismo, que sería justamente en base al rendimiento físico, la capacidad del cuerpo de adaptarse y el tiempo que se van a ir aplicando los diferentes estímulos y cómo va reaccionando el cuerpo. Este sería el proceso de la supercompensación, pero acá vemos también cómo sería la reversibilidad o el principio de la continuidad. Primeramente tenemos el estímulo en una fase inicial, ¿sí? Donde tenemos el umbral de nuestro organismo en la fase inicial equilibrado. Hay un proceso de fatiga cuando aplicamos en una primera fase. Tiene que existir un proceso de recuperación, no de estancamiento. Se adapta al organismo, reinicia con mejores condiciones y mejor readaptación. Ahí ocurre la supercompensación. Si yo dejo de entrenar, sea el tiempo que sea, y no programo bien mis descansos o mis sesiones de entrenamiento entre una y otra capacidad, evidentemente ahí va a ocurrir lo que es el efecto de la reversibilidad o el principio de la continuidad, ¿sí? Van a bajar, voy a volver a bajar mi condición física, mi rendimiento físico deportivo, por supuesto, puede llegar a estar por debajo del estímulo inicial o de nuevo empezar con el estímulo inicial o con el umbral de condición física inicial, o sea, el organismo va a estar otra vez en su fase inicial, ¿está? ¿Se entiende? Acá, aparte de ver cómo funciona el proceso de la supercompensación, entonces estamos viendo cómo sería aplicado en un gráfico, ¿verdad? El efecto que ocasiona una mala programación de las sesiones de entrenamiento o dar descansos muy largos o por algo de motivo dejar de descansar. Por ejemplo, en el caso de personas que se lesionan una zona del tren inferior, ¿verdad? O una zona del tren superior, igualmente hay otras zonas que puede seguir trabajando, ¿sí? El peor error que podemos cometer es que si no sé, me esguincé el tobillo, cosa que puede pasar, el peor error que pueden cometer es darle un descanso absoluto. A Valentino, No, porque le decían, no quiero más esa toalla. ahí está. Gracias. Entonces, el peor error que un entrenador puede cometer es darle totalmente, ustedes, por ejemplo, a sus clientes, decirle, bueno, no vengas nomás, entonces hasta que te recuperes. Una semana mínimamente no va a venir. Entonces, ahí va a empezar de cero o puede empezar de cero para abajo, cero menos todavía puede empezar otra vez. Entonces, tratar de trabajar otras zonas que sí se puede, ¿sí? A no ser que sea una fractura, a no ser que sea otro tipo de daños, ¿verdad? Evidentemente que impliquen un reposo absoluto, sí, que en ese caso no podemos contra eso, ¿verdad? Pero hay situaciones en las que, por ejemplo, no sé, se cortó el dedo o no se puede poner el zapato, ¿sí? El calzado. Entonces, una semana ya lo deja de entrenar, ¿sí? Entonces ahí es donde se ve este efecto o este principio de la reversibilidad, y es donde se habla de que es necesario programar bien y buscar justamente alternativas para no caer en esto, ¿sí? Datos interesantes entonces. Acá es un resumen, chicos, de todas, justamente de algunas cosas que ustedes tienen que guardar y memorizarse. Indica que la ausencia de estimulación, ¿sí? Una buena estimulación provoca la pérdida de adaptaciones conseguidas sobre los efectos del entrenamiento, que los efectos del entrenamiento son reversibles y las adaptaciones logradas tras el trabajo se pierden si no son mantenidas por una actividad continuada. Ahí se aplica otra vez entonces lo que es el principio de la reversibilidad o el principio de la continuidad, ¿sí? Nadie está paseándose. Las mejoras entonces logradas, esperen que un ratito. Ah, menos mal, pensé que no puse a grabar. Bueno, las mejoras conseguidas o logradas rápidamente en los procesos de adaptación suponen también rápidas pérdidas al cesar la actividad, o sea, el tipo de actividad o el tipo de ejercicio que está estimulando eso. Las ganancias, en cambio, que se logran más lentamente, progresivamente, implican un mayor periodo de mantenimiento. Lo que yo consiga en un proceso de adaptación muy rápido, ¿sí?
no voy a poder mantener o sostener ese ritmo, esa carga, ese volumen todo ese tiempo. Entonces, lo que muy rápido se consigue, muy rápido también se va. Si la actividad que me está estimulando constantemente no mejora, por supuesto, la intensidad, el descanso, el volumen y todos los parámetros que ya vimos. En cambio, si yo me programo, si yo programo, planifico, ¿sí? Como debe de ser, respetando el periodo progresivo de las cargas, la fase de adaptación, la reversibilidad, el del descanso, el del entonces de recuperación, entonces las ganancias logradas, que sería la adaptación del organismo en sí o la condición física en sí, estos se van a ir perdiendo más lentamente, o sea, que implica un mayor periodo de mantenimiento, hay mayor facilidad para mantener eso, ¿sí? Lo que está bien programado. Lo que hago así al ahí nomás, acuérdense que eso no funciona a largo plazo, no va a funcionar. Por ejemplo, después de 2 meses de trabajo intensivo de fuerza, de la capacidad de fuerza, la detención total de la actividad determina una disminución importante de las cualidades de fuerza en tan solo 2 semanas. 2 meses de trabajo intensivo bien programado, yo puedo perderlo en 2 semanas y volver a retomar esa capacidad o llegar a ese nivel otra vez, ¿sí? De mi condición física, me va a llevar de 2 a 3 meses después de ese bajón, ¿sí? Fíjense cómo es, y el cuerpo es súper inteligente, por eso yo digo, no hay que dejar de darle estímulos, no hay que dejar de moverse, no hay que dejar de hacer, a no ser que sea un caso excepcional, ¿verdad? Las cualidades de resistencia obtenidas por un entrenamiento específico de 2 meses programado pueden desaparecer completamente en 1 mes y medio, ¿sí? Y esto lo dice el señor Platonov, que es uno de los autores más antiguos que justamente se basa en todo lo que es en principios del entrenamiento y en todo lo que es capacidades físicas específicamente ya científicamente comprobado de que estas capacidades, entonces el tiempo de pérdida de estas capacidades, si es que yo descanso, y el tiempo de volver a ganar, estamos hablando del mundo de un entrenamiento justamente planificado, programado, ¿sí? Y estructurado, ¿sí? Entonces, en base a eso, justamente se hacen estos estudios y salen estos estudios que son de años, entonces se sabe que estas cualidades o estas capacidades físicas se pierden en cuánto tiempo y se vuelven a ganar en cuánto tiempo. Entonces es súper importante mantenerse activo. El principio de la especificidad, ahora vamos a pasar. Entonces, esto, acuérdense por favor de estos datos interesantes, ¿sí? Cuando estén entrenando, cuando quieran dejar el entrenamiento, cuando alguien desista. El principio de la especificidad señala que un entrenamiento efectivo debe estar alineado con las características del deporte o la actividad que se practique, ¿sí? Cada deporte, esto habla de lo específico, cada deporte necesita estímulos específicos para desarrollar las habilidades de los atletas o las personas porque induce en el organismo diferentes respuestas cardíacas, respiratorias, musculares, metabólicas, dependiendo de su duración, intensidad y forma. Con niveles bajos de bajo rendimiento, al iniciar el entrenamiento, los estímulos de carácter general provocan un desequilibrio en todos los sistemas del cuerpo, lo que vuelve a mejorar el rendimiento. Acá estamos hablando de la homeostasis y estamos hablando de lo que es la supercompensación o la adaptación, ¿sí? Sin embargo, al incrementarse la capacidad de los deportistas, el atleta o las personas, los estímulos deben estar cada vez más localizados en los sistemas que se desean trabajar para lograr superar el umbral de adaptación. No puedo quedarme donde empecé. Entonces, acá que dice, hablamos de lo específico. Si la persona va a correr, entonces, ¿a qué capacidad me tengo que enfocar? Si me viene una persona que necesita un tipo de entrenamiento que sea enfocado para fútbol, ¿sí? ¿A qué capacidades me voy a enfocar? ¿Sí? Y de eso estamos hablando. Si viene una persona que va a competir, que necesita readaptar su cuerpo porque viene de estar en cama, de alguna lesión, de alguna fractura y está en fase de recuperación, ¿a qué capacidades me voy a enfocar más? Entonces, a eso se refiere
Especificidad, ¿sí? Principio de lo específico. Entonces, justamente cada organismo tiene diferentes enfoques, tanto en respuestas cardíacas, respiratorias, musculares, metabólicas. Cada persona o cada deportista en dependencia, justamente, valga la redundancia, del deporte, que necesiten, que estén entrenando, necesitan mejorar ciertas capacidades. Y eso queda de estudio para ustedes que me van a decir, porque justamente hace rato les pregunté, los corredores, ¿a qué capacidades justamente ellos deben de enfocarse más o nosotros debemos planificar? ¿A qué capacidades? ¿Dónde? ¿Cómo sería el trabajo? ¿Sí? ¿Cómo voy a aplicar yo los diferentes trabajos en un circuito funcional? Vayan pensando y analizando. Si me viene un futbolista de acuerdo a la posición que juegue, qué capacidades yo tengo que estimular más, qué capacidades es la que tengo que enfocar más, ¿sí? Sin dejar de lado los otros, por supuesto. Si viene, por ejemplo, alguien que trabaje, una persona que sea sedentaria, pero que necesite mejorar el tono muscular, ¿a qué capacidad me voy a enfocar más? Y así, chicos. Los entrenadores entonces deben conocer minuciosamente las características del deporte, si es que les cae a alguien, por supuesto, que sea un deportista determinado, sea de atletismo, sea de que se enfoque más a salto, lanzamiento, sea corredor, Dios mío, sea corredor de larga o corta distancia, ¿sí? Tienen que saber ustedes la característica de esas disciplinas o de ese deporte para poder estimular bien el cuerpo o cada parte del cuerpo de la manera requerida. Deben identificar las habilidades que son necesarias para trabajar mediante una evaluación de los requerimientos de la disciplina y de las competiciones de interés. Si es que tienen competencia en un periodo de tiempo, por supuesto, ahí tiene que estar mucho más programado todavía el entrenamiento. El principio entonces obliga a los atletas a entrenarse en las características específicas de su modalidad deportiva, pero esto no significa que deba dejarse de lado la preparación, perdón, general. Mientras más amplio sea el conjunto de habilidades motoras o motrices ejercitadas por la persona, el deportista, el atleta, más fácil le va a ser desarrollar nuevas formas de movimiento relacionadas a su disciplina. Por eso les digo, enfoquémonos en uno principal, pero no voy a dejar de lado las otras habilidades, capacidades físicas. ¿Está bien? A eso se refiere. Entonces, a tener en cuenta, el momento en el cual puede comenzar la especialización va a depender, y esto se habla de lo específico, ¿sí? De cada deporte. Si les viene a alguien, por ejemplo, con ciertas características, oye, yo soy futbolista, yo soy corredor, yo soy no sé qué cosa, bueno, necesito porque tengo una competencia, bueno, en ese momento, ¿en qué momento será que se puede justamente comenzar una especialización para diferentes deportes o de acuerdo al deporte? Va a depender de la edad de la persona, del sujeto y la maduración, el grado de desarrollo físico que tenga, el tiempo de años de entrenamiento en general que tenga, o sea, todo eso yo lo tengo que tomar en cuenta. Características del deporte, tengo que saber qué tipo de, cuáles son sus pros y contras del deporte, qué zona uso más, dónde necesito más fuerza, dónde necesito más explosividad, más resistencia, en las exigencias del esfuerzo, la edad de máximo rendimiento deportivo, porque para cada deporte hay una edad de máximo rendimiento deportivo, ya de eso después difícilmente pasar, ¿sí? En deportes de coordinación y velocidad, por ejemplo, los altos resultados pueden ser alcanzados en edades más tempranas, esto a tener en cuenta, mientras que en deportes donde el sistema muscular o cardiorrespiratorio son los dominantes, la edad de maduración deportiva se alcanza más tarde. Coordinación y velocidad, edades tempranas. Sistema muscular y cardiorrespiratorio, entonces son maduración deportiva más tarde. Así, por ejemplo, las actividades deportivas caracterizadas por el empleo de la velocidad y la fuerza rápida, los mejores resultados se logran entre los 21 a los 23 años. ¿Sí? Hablamos tanto de sexo masculino como femenino. En las pruebas que requieren más resistencia o fuerza máxima, los mejores resultados se obtienen entre las edades de 24 y 26 años. Fíjense el periodo del rango de edad también, ¿sí? Cuando más temprano empiece a entrenar, más fácil va a ser, pero hay un periodo máximo de maduración también, ¿sí? Después de esto pasamos a un principio que me encanta, que yo siempre digo, todos somos un mundo aparte. Cada cuerpo, uno ve una cosa, lo que visualmente aparentamos, o sea, son
estereotipos o los somatotipos, que la vez pasada también más o menos, ¿verdad? Entendimos a qué se referían. No específicamente somos de un tipo o del otro, eso es una referencia general nada más. Hay muchas otras cosas que se toman en cuenta. El principio de la individualidad establece que las cargas de entrenamiento y las rutinas de ejercicios deben adaptarse a las características específicas de las personas, el individuo, los atletas, para que éstas sean efectivas y maximicen los beneficios físicos y de salud. Todas las personas somos diferentes y reaccionamos de forma diversa a los estímulos del proceso de entrenamiento. Dos individuos obtendrán diferentes niveles de mejoría o mejora en su potencial deportivo o entrenamiento al someterse a un mismo programa de entrenamiento. Incluso si pesan lo mismo, son del mismo sexo, si tienen la misma estatura, misma edad, incluso si inician el trabajo con el mismo nivel de condición física, los dos van a obtener resultados diferentes, ¿sí? Los entrenadores entonces deben organizar el programa, planificar el trabajo considerando las capacidades y las limitaciones individuales de cada una de las personas, tanto físicas como cognitivas. ¿Estamos? Este entonces es el principio de la individualidad, ¿sí? Cada persona un mundo aparte y necesita una atención diferenciada. No todos captamos de la misma forma y nuestro cuerpo, por supuesto, no asimila y no tolera de la misma forma también. Después tenemos el principio de la periodización. Este involucra la alteración del programa de entrenamiento a intervalos regulares, cambiando la intensidad, el volumen y otros aspectos según las características del calendario o de la programación que tenga la persona o el objetivo que tenga la persona. En este caso, hablamos de competencia y del individuo también, ¿verdad? Este principio permite entonces estructurar, esto sería la estructuración del entrenamiento, en el tiempo de combinar otros principios fundamentales como el de progresión de las cargas, el de recuperación, el de reversibilidad, el de individualidad, supercompensación y todos los otros que ya vimos. Acá se une todo porque acá es donde yo voy a plasmar, ¿sí? Voy a periodizar, voy a calendarizar, ¿sí? El entrenamiento y voy a decir, bueno, tengo 3 meses para que esta persona mejore esta capacidad. ¿Qué tipos de ejercicio? ¿Cuántas veces a la semana va a trabajar? ¿Cuánto le voy a dar de tiempo de descanso? ¿Cuánto le voy a complejizar? ¿Cuándo voy a aumentar? ¿Cuándo voy a entrenar? Cuando haga calor, cuando haga frío, todo eso se toma en cuenta, chicos. Entonces, este principio es la estructura en sí que le damos al tipo de entrenamiento y combinamos todos los otros principios que ya vimos. La periodización del entrenamiento nos pide, perdón, dividir el año de trabajo en diferentes etapas, con objetivos específicos dentro de cada mes, de cada semana también, dentro del proceso de desarrollo de las capacidades de los atletas o del individuo, para garantizar que estos estén en la mejor forma física posible en el momento de participar, sea de la competencia o de la actividad o el objetivo que tenían, ¿sí? Entonces, se basa en el conocimiento científico que nos señala que una persona, un atleta, no puede mantenerse siempre en su nivel de máximo rendimiento. Hay un nivel de descenso, sí, hay un punto en donde tenemos que darle un descanso y por supuesto bajan ciertas, la condición física, bajan ciertas capacidades, disminuyen otra vez ciertas capacidades, pero no llegamos, no deberíamos de llegar al punto ni de estancamiento ni al punto de cuando empezamos otra vez, ¿sí? Es un descanso y tiene que ser una pausa activa para que se mantenga también el cuerpo con los estímulos que tiene que ser. Esto obliga entonces a las personas, a los atletas a pasar por periodos de desarrollo, mantenimiento, reducción de la forma física o la condición física para garantizar el logro de sus objetivos a lo largo de la temporada o del tiempo que ustedes tengan programado. Entonces la periodización no es más, el principio de la periodización no es más que la estructura del entrenamiento, plasmar, calendarizar el entrenamiento, fraccionar el entrenamiento por meses, por semana, por días y por hora. Así de sencillo, con objetivos. Conclusiones de los principios del entrenamiento, de las leyes que nos rigen a nosotros los entrenadores. Los principios fundamentales del entrenamiento deportivo se aplican a todas las disciplinas deportivas y a todos los entrenamientos, ¿sí? El seguimiento de los principios fundamentales del entrenamiento deportivo maximiza la efectividad de los programas de entrenamiento.
Según el principio de la sobrecarga, es necesario someter entonces al cuerpo a ejercicios de intensidad y duración superiores a los que soporta normalmente para poder lograr ganancias y mejorías en el rendimiento. El principio de la progresión nos indica que si no se incrementa la carga progresivamente, no se darán las condiciones para el aumento del rendimiento físico de la persona o del atleta. Entonces, un resumen del resumen. Los deportistas necesitan periodos de descanso entre estímulos para que el cuerpo recupere el equilibrio y esté preparado para el siguiente estímulo, la siguiente sesión. Las adaptaciones producto del entrenamiento son reversibles y se pierden luego de cortos periodos de tiempo sin entrenar. Ojo con eso. Los atletas o las personas deben entrenarse según las características específicas de su modalidad deportiva o la actividad que vayan a practicar, sin dejar de lado el entrenamiento físico general o la preparación física general. Los programas de entrenamiento deben considerar las diferencias entre los atletas y sus características únicas. Ya casi termino. La periodización, entonces, del entrenamiento divide el trabajo en periodos, ¿sí? Con objetivos específicos según los meses, las semanas, los días y el tiempo de trabajo en general, para garantizar que las personas o los atletas lleguen a sus diferentes objetivos o competencias con su mejor nivel de rendimiento físico. Esto sería un resumen del resumen, sí, donde dice, acuérdense que los estímulos que hablamos hasta ahora, que los estímulos, los medios son los estímulos son los ejercicios, ¿sí? Los diferentes tipos de movimientos. A eso le llamamos estímulos para el organismo. Los medios son ejercicios físicos que imponen una carga funcional en el cuerpo de la persona, del atleta, para desarrollar su condición física. Me voy a manguerearla de mi perrito. Y los métodos, entonces, son los instrumentos de los que disponemos los entrenadores para desarrollar las capacidades motoras, técnicas y tácticas de los atletas. Dios mío, soy y las leyes que nos rigen, entonces, son todo esto que vimos hoy. Espérenme un rato. India, ya. ¿Cómo se llama tu perra? India, luego se llama, les cuento, oficialmente. Y eso es lo que hacen. Me estresan, me estresan. Entonces, chicos, medios, estímulos son los ejercicios. Los medios con los que contamos los entrenadores son los ejercicios físicos, ¿sí? Que se supone que imponen una carga funcional en el cuerpo, ¿sí? Para lograr un desarrollo de la condición física. Los métodos que utilizamos son los instrumentos de los que disponemos los entrenadores para desarrollar las diferentes capacidades, técnicas, tácticas. Y las leyes que nos rigen a los entrenadores, entonces, son los principios del entrenamiento. ¿Está bien? Hasta acá vamos a resumir. Entonces, acá en la siguiente parte vamos a hablar de lo que son los métodos. En la siguiente clase vamos a hablar de lo que son los métodos de entrenamiento, que habrán escuchado ya diferentes tipos de métodos. Todos utilizamos diferentes métodos y en una sesión de entrenamiento inclusive se pueden ver 3, 4 métodos combinados también. ¿Está bien? Entonces, la base para desarrollar bien es un sistema de entrenamiento, un circuito de entrenamiento funcional, una programación de entrenamiento, tiene que contar con estos ingredientes, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta entonces los principios del entrenamiento, los medios que voy a utilizar, que serían entonces también los ejercicios físicos que vamos a seleccionar, y por supuesto los métodos que son nuestro instrumento guía, cómo podemos mejorar, cómo podemos reacondicionar o redirigir el entrenamiento. Tiene que haber una estructuración, por supuesto, tiene que haber una orientación, una planificación. Como les dije, no podemos agarrar y hacer nomás al azar las cosas, respetando todo lo que anteriormente ya habíamos conversado. Si hay alguna duda, queja, sugerencia, ahora es el momento. En la siguiente clase, el próximo sábado, vamos a hablar entonces, vamos a arrancar desde esta parte y vamos a hablar de lo que es la dirección del entrenamiento, métodos y cargas. Todo está relacionado entre ellos.
Estamos, entonces acá tenemos métodos, medios, el contenido y la carga, a qué se refiere justamente. ¿Y cuáles serían los métodos de entrenamiento más comunes que todos los aplicamos, pero le vamos a poner, como les digo, nombre y apellido? ¿Está bien? ¿Alguna cosa que quieran acotar? Nada. Van a tener 3 grabaciones otra vez, chicos, ¿sí? Y ya, acuérdense que tenemos próxima clase 14 virtual y 21 presencial. Vamos a ir pasando ya en la semana la ubicación, cómo va a ser y nuestra organización. ¿Estamos? Que tengan un buen fin de semana. Lean un poquito, investiguen un poquito. No dejen de mandarme sus trabajos, por favor. Muchas gracias. No se atrasen con los trabajos, que eso suma puntos. ¿Estamos? Cualquier Dale, duda profe. o consulta, ¿sí? Bueno, Chau, chau. buen fin de. Gracias, 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 igualmente. gracias. Chao, chao. Aguante. Chau, chau. Buen fin de. Chao, chao. Hasta luego.